Un cordial saludo mis hermanos, mis hermanas. Estamos hoy arrancando la semana número 11. Así de rápido pasa el tiempo. Ya hemos pasado por el libro de Génesis, ya vimos el libro de Job, vimos también el libro de Éxodo, vimos el libro de Levítico, de Números, acabamos de terminar Deuteronomio y ahora la historia continúa en el libro de Josué. Pero antes de entrar a hablar propiamente de lo que se narra en estos primeros 4 capítulos, hablemos un poco de modo general una introducción a este libro. En el libro de Josué lo que vamos a encontrar es la continuación de la narración dejada en el Deuteronomio. Recordemos, ahí se dijo al final que el pueblo estaba acampando al lado este del río Jordán, en la llanura de Moab, cerca de Jericó. ¿Ok? Esa es la ubicación geográfica que se nos da para el campamento israelita al cierre de Deuteronomio. Pero ahora en Josué vamos a estar viendo el inicio de lo que sería la conquista de la tierra cananea, por medio de la derrota de las ciudades que ya estaban habitadas en esa zona. La tierra prometida era prometida, pero estaba habitada por pueblos que se describieron en el libro de Deuteronomio como pueblos injustos y malvados que eran entregados a la adoración de falsos dioses. Y por eso, por esa abominación, el Señor ahora los estaba expulsando. El nombre Josué, que se le da título a este libro, es un nombre sumamente significativo, porque es un nombre que significa el Señor salva o el Señor trae salvación. Eh, Aquí también lo otro interesante es que vamos a encontrarnos como el primero de varios libros en el Antiguo Testamento que llevan por nombre a el personaje principal del contenido de su narración. En este caso es Josué. Así como anteriormente habíamos dicho que el Pentateuco, es decir, los 5 rollos, tradicionalmente los judíos le decían como los 5 libros de Moisés. Bueno, ahora nos encontramos con el libro de Josué. Y como ya hemos dicho anteriormente, esto no significa que este libro haya sido necesariamente escrito con el puño y la letra de ese líder del pueblo israelita Josué, sino que, al igual que lo dijimos en los libros anteriores, todas estas fueron narraciones que pasaron de generación en generación dentro de las diferentes tribus de Israel hasta que fueron llegadas a fijarse en una edición final por escrito varios siglos después de la época del trasfondo histórico que se está narrando. Por ejemplo, acá estamos narrando hechos que fueron aproximadamente del siglo XIV o del siglo XII, dependiendo la ubicación exacta que se elija para el Éxodo. Pero el texto de esta narración se terminaría de redactar hasta el siglo sexto y el siglo quinto. Entonces vemos esta relación de que primero fue el suceso, después fue el relato oral a partir de ese suceso, después fue la transmisión generacional de ese suceso y muchos siglos después es que se convierte en un texto escrito. ¿Ok? Sin embargo, como ya lo hemos dicho, se considera desde la tradición hebrea que Josué es el autor teológico o el autor intelectual de esta obra, ya que es el personaje final de la narración, al margen de que hayan sido escribas posteriores los que terminarían dando la redacción final. También sobre este libro tenemos que decir que desde el punto de vista cristiano, que nosotros vemos la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento, este libro de Josué nos abre, nos apertura la sección conocida como los profetas los libros históricos. ¿Ok? Josué sería el primer libro histórico, pero
desde el punto de vista de la Biblia hebrea, es decir, aquellos textos sagrados del pueblo de Israel, la Biblia hebrea, este libro de Josué es parte de una sección conocida como profetas anteriores. ¿Ok? Los profetas anteriores. Y uno se hace la pregunta, ¿anteriores de qué? ¿O anteriores a qué? Anteriores al exilio. ¿Ok? Recordemos que este pueblo, tal y como se dijo en Deuteronomio, al final, a causa de su pecado, sería llevado al exilio. Entonces estos son libros de profetas anteriores a ese exilio. La figura de Josué es sumamente representativa como un liderazgo de transición para la cultura del pueblo, ya que, ojo, Josué había vivido en Egipto, ¿ok? Él fue parte de esa generación que había sido testigo de cómo Dios los había sacado de ser esclavos en Egipto y cómo Dios por medio de las plagas los había sacado exponiendo su poder. Josué también estuvo al lado de Moisés durante los 40 años de la marcha en el desierto. Además de esto, Josué había sido uno de los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida. Él fue uno de los espías positivos, de los optimistas, de los que dijeron es una tierra que el Señor nos las entregará en nuestras manos. También Josué había acompañado muy de cerca a Moisés y había aprendido de él cómo liderar el pueblo. Así es que Josué es una figura que es como un puente entre estas dos generaciones, la generación original que salió de Israel y también esta generación nueva del desierto que está a punto de entrar a la tierra prometida. La cultura dentro del pueblo cananeo, que ya existía, tenía una cultura de una vida doméstica. Ellos eran agricultores y pastores, pero eran ya personas asentadas, era un pueblo establecido en esta ciudad de Jericó, por ejemplo, entre diferentes ciudades que se van a estar desarrollando en este libro. En cambio, los israelitas, ellos eran nómadas que venían del desierto. Entonces ahí había un choque cultural bastante importante. Según la arqueología, la época de asentamiento en Canaán, es decir, cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, pudo haber sido cercana aproximadamente a los años 1250 antes de Cristo. ¿Ok? 1250 antes de Cristo. Sin embargo, eso según la arqueología. Sin embargo, según la tradición israelita, más bien la entrada pudo haber sido alrededor del año 1400. Entonces vemos aquí que hay como una diferencia como de 150 años entre más o menos la arqueología y la tradición israelita antigua. En todo caso, sin querer fijarnos en solamente una de esas dos posibles fechas, lo cierto es que todo lo que tiene que ver con el éxodo y la entrada al pueblo se ubica dentro de una ventana de tiempo conocida como la edad del bronce tardío, que es una ventana de tiempo que va desde los años 1550 hasta el año 1200 antes de Cristo. Ese sería el escenario histórico donde se desarrollan estas narraciones. Finalmente, decirles que durante esta época, la época del bronce tardío, Egipto había disminuido su control político y militar sobre la zona cananea. Antes de esto, estos eran pueblos vasallos a Egipto, es decir, Egipto los controlaba y ellos tenían que pagar un tributo a Egipto y demostrar su lealtad a Egipto. Pero ya en esta época, Egipto comenzó a tener crisis que le impedían manifestar ese poder externo y entonces habían disminuido su control sobre esa zona cananea. Y entonces estas ciudades cananeas, ellos quedaron aislados, no había una protección de refuerzos militares que pudieran venir a apoyar a los pueblos cananeos y esto pues terminó favoreciendo
que el ejército israelita pudiera incursionar en la tierra prometida y tomar posesión de ella. Así es que, como decimos popularmente, todas las estrellas se alinearon. Hablemos brevemente de Josué capítulo 1. Es un capítulo introductorio y que nos declara la misión de Dios para Josué. Dios declara su bendición a Josué. ¿Cuál es la bendición de Dios? De que no te dejaré solo. Voy a estar contigo. Pero Josué, muy importante, debe ser valiente y esforzados en medio de todos los retos que se van a venir en la conquista. No debes apartarte del libro de la ley. Tienes que meditar en esta ley de día y de noche. 3 veces en este primer capítulo le dice Dios a Josué: sé valiente y esforzado. Esta reiteración es para que nos sirva a todos de ejemplo de que si Dios está con nosotros no tenemos de qué temer. El pueblo debía prepararse y debía comenzar a empacar, porque en 3 días iban a iniciar la marcha para cruzar el Jordán y llegar a Jericó. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, recordemos que ya tenían tierra asignada al este del Jordán, y entonces solo los varones de guerra iban a cruzar el Jordán para ayudarle al resto de las tribus en la batalla de conquista. En Josué capítulo 2 se repite la estrategia de enviar espías a explorar Jericó. Se enviaron, en este caso fueron 2 espías que lograron refugiarse en la casa de Rahab, a la que se le indica como una prostituta en la ciudad de Jericó. Bueno, lo cierto del caso, no sabemos si se refiere propiamente a que ella era la prostituta o que más bien era la dueña de las habitaciones y la casa donde se llevaba a cabo ese tipo de servicios y además venta de licores y demás. Eso, algunas posiciones dicen no, Rahab era una de las prostitutas, otros dicen no, Rahab era la dueña de esas casas. Lo cierto es que, dejando de lado esa controversia, Rahab oculta a los espías israelitas y los protege de los guardias que habían sido enviados a capturarlos. Rahab esconde a los espías israelitas en el techo, y cuando logra bajarlos, Rahab les dice: yo he escuchado que el Dios del cielo y de la tierra está con ustedes. Yo he escuchado que ustedes vencieron a los reyes amorreos y yo creo que ustedes van a tomar también esta tierra. Así es que les pido que cuando ustedes tomen esta tierra me perdonen la vida a mí y a mi familia. Recuerden que hoy los he protegido para que ustedes después protejan también a mi familia. Y estos espías lo aceptaron, y entonces Rahab les ayudó a bajar del muro de la ciudad por medio de una cuerda color rojo para que ellos pudieran huir hacia las montañas cercanas. Los espías lograron esconderse durante unos 3 días en las montañas y luego lograron regresar al campamento donde estaba Josué y pudieron anunciar un mensaje de victoria, de que Dios les iba a dar esa tierra. Jericó estaba a unos 8 kilómetros después de la orilla del río Jordán, y era una ciudad amurallada que estaba gobernada por un rey local. En Josué capítulo 3 se describe la forma en que Dios le ordena a Josué que los sacerdotes y levitas que transportan el arca crucen de primeros el río Jordán para que el agua del río se detenga y se formara una pared de agua y que el pueblo pudiera cruzar en seco el río Jordán. Josué capítulo 4 nos indica que cuando todo el pueblo israelita pasó por el río en seco, entonces Josué ordenó que un hombre de cada tribu lograra traer una piedra del lugar donde los sacerdotes se habían establecido para pasar en seco, y con esas 12 piedras Josué estableció un monumento en Gilgal, al otro lado del río Jordán, para que sirviera de conmemoración generacional, y que en el futuro, cuando las nuevas generaciones de sus hijos digan qué significan esas piedras, que ellos puedan decir: es que aquí fue por donde el pueblo pasó en seco
a la hora de cruzar el río Jordán. Y esta señal milagrosa del paso del pueblo en seco por el Jordán era una forma de que se mostraba que así como Dios había hecho que el pueblo cruzara el mar rojo con Moisés, ahora Dios hace que con Josué se cruce el río Jordán en seco. Así es que arrancamos este libro, el libro de Josué, que nos va a traer también muchísimas lecciones a nuestra vida. Recuerden darle me gusta al video, recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, compartirlo con otros. Nos vemos, que esté muy bien.